buenas tardes, amables televidentes. Bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy jueves 30 del mes de abril del año 2026. Un jueves, señores, donde en algunas provincias del país está lloviendo bastante. El río Yaque del Norte se desbordó y la verdad es que tiene incomunicado algunos lugares y está lloviendo mucho por esa zona. Esa es la verdad. Pero además, también hoy tenemos un alboroto, un ciclón prácticamente, y es que se le está el magistrado del séptimo juzgado de la instrucción, David Timoteo, está conociendo la revisión obligatoria del caso Senasa, en el cual involucra a varias personas, incluyendo a Santiago Jacín. ¿Qué buscan los imputados con esta revisión de medidas de coerción? Bueno, que la pena les sea variada, que en vez de prisión se le varíe la pena para que la misma sea domiciliaria, una presentación periódica. La verdad es que nuestro ordenamiento jurídico plantea varias soluciones, varias medidas de coerción, y dentro de todas las medidas de coerción se considera la prisión la más drástica de todas. Ahora, ¿por qué muchas veces el Ministerio Público solicita la prisión preventiva? Bueno, hay casos que tienen ciertos niveles de complicación y que requieren hacer ciertas investigaciones. Pero también hay algunos imputados que se entiende que estando en libertad pudieran hasta cierto punto realizar una manipulación de las pruebas, distorsionar el proceso y lograr escabullirse del mismo. Pero en condiciones normales, cuando una persona ha presentado lo suficiente presupuesto y se entiende que no va a salir del país y que va a comparecer cada vez que sea juzgado, pues por lo regular, lo normal es que se le otorgue o se le dé la oportunidad de una prisión domiciliaria o cualquier otra. Pero aquí, sobre todo con casos como este, que han creado tanta conmoción en la sociedad, bueno, pues la gente pide prisión. Y ustedes saben básicamente por qué la gente aquí pide prisión preventiva. Porque realmente no tiene fe en la justicia. Y ustedes ven que estos casos que son tan espectaculares y que el Ministerio Público anuncia tanto robo, tanta dificultad, ustedes saben lo que sucede. Que muchos de esos imputados, cuando le varían la medida de coerción, no hay pruebas suficientes y por lo regular no vuelven a la cárcel. Entonces, ¿qué es lo que espera la sociedad? Dice, bueno, este caso del Senasa es un caso complejo, es un caso que ha movido muchos millones de pesos, pero que también ha afectado la salud de mucha gente, al extremo de que también ha matado mucho, porque los medicamentos, de una forma u otra, no son utilizados de la forma apropiada ni los procedimientos. Se le etiquetaba enfermedades que probablemente no tenían la gravedad que le eran diagnosticadas. Entonces la población se queda pensando y dice, no, nosotros nos conformamos aunque sea con
con los 180 días que se le conoció de medida de coerción. Nosotros nos conformamos hasta con esto para que paguen algo, para que reflexionen en algo. Porque si no es de esa manera, inclusive poniéndole medida de coerción, es muy probable que mucha gente entienda que no se está haciendo justicia. Y es por eso que ustedes ven todo estos aparatajes, todos estos apresamientos. Y la verdad es que este caso de Senasa tiene sus complicaciones, tiene sus aristas. El mismo presidente de la República dijo que un caso de esta naturaleza hay que llevarlo hasta lo más profundo. Ustedes se imaginan, vamos a decir, la presión que siente un juez y cómo debe tener el corazón Santiago Jacín y los demás imputados, cuando el propio presidente se ha sentido conmocionado con este proceso y ha dicho que no debe de quedar así. Eso es preocupante y no debiera hasta cierto punto sentir ningún tipo de aprensión el juez Timoteo, ni cualquier otro que esté ventilando este caso de Senasa. El Ministerio Público ha dicho además que este caso tiene muchas ramificaciones y que está tan profundo el asunto de que habrá que realizar un Senasa 2. Y nosotros lo que le pedimos al Ministerio Público es que no haga tanto sometimiento si no existen las pruebas suficientes. Porque a veces se lleva un grupo de gente o se hace un aporte probatorio demasiado largo que son lo que dificultan los procesos. Porque si usted tiene, por ejemplo, 3 petitorios que lo puede sustentar bien y que no necesita hacer todo ese volumen de toda esa prueba, ¿por qué no hacerlo? Entonces, ya la gente no está creyendo en eso. Y hablan de que hay un vedetismo de parte del Ministerio Público que lo único que quiere es encontrar notoriedad. Pero vamos a dejarle eso al tiempo. Vamos a dejar que las autoridades actúen y que este caso deba de conocerse. No como quizá mucha gente quiere, que sea como si se tratara de una carrera, no. Pero que sea dentro de su justa dimensión. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. ¿Eres experto haciendo que todo sea
importante para transformar vidas. Por eso, desde el Instituto Nacional de Educación Física construimos y remozamos estadios de béisbol en escuelas del país, creando espacios seguros para nuestros estudiantes. Fortalecemos nuestro deporte rey desde las aulas y el play. En INEFI, seguimos cumpliendo. En Infotep estamos comprometidos en llevar la formación técnico-profesional al siguiente nivel. Nos motiva el deseo de transformar vidas y edificar un futuro lleno de oportunidades. Con la nueva red unificada de la formación técnico-profesional, la innovación y el conocimiento se fusionan para impulsar el crecimiento. Conectamos con 5 localidades, un data center propio y una nube privada que garantiza acceso a contenidos de valor, y con inteligencia artificial personalizamos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Apostamos por la innovación y la excelencia formativa. Infotep, capacitar es progresar. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, los partidos de la oposición le están criticando al gobierno la creación de una ley para pagar obras del Estado que no tienen contrato. Y yo entiendo que la crítica que hace la oposición tiene mucho sentido y que el presidente Luis Abinader tiene que ser cuidadoso con esos pagos. Ahí hay una serie de empresas que son muy populares y que son muy responsables, que alegan haber hecho hasta 10 obras al Estado Dominicano, pero no tienen cómo sustentar ni siquiera una. Y eso es algo que se presta a corrupción. Hoy, ¿cómo va a ser que una empresa construya 10 escuelas y no tenga ni siquiera una facturita de la que le ha dado una ferretería de los bloques que compró? Eso no debe ser así. El Estado es uno. Y los problemas que tiene el país son múltiples. Si hay presupuesto para pagar esas deudas de esos ingenieros que no pueden como evidenciar que hicieron el trabajo, yo pienso que parte de esos recursos se le debía de dar a instituciones del Estado para que paguen la liquidación de personas que prestaron un servicio, que el Estado lo ha desvinculado y no le ha pagado su dinero. Váyanse al INESPRE y pregunten cuántos millones de pesos debe el INESPRE de sentencia definitiva que ya adquirieron la irrevocabilidad de la cosa juzgada, de trabajadores que fueron desvinculados, entiéndase, que lo botaron de allá
sin ningún tipo de causa y andan por ahí pululando, mendigando a ver si se le paga su dinero. Y no le pagan. Pregúntenle a Fellito Suberví cuánto debe la CAS de prestaciones laborales a empleado que ha desvinculado y tampoco le ha pagado. Váyanse a autoridad portuaria y pregunten cuánto le deben de liquidación a los trabajadores que ya lo han demandado y tienen una sentencia firme y ni así le pagan. Porque todo parece indicar que esas empresas tienen un patente de corso. Porque cuando usted le va a cobrar, que usted le traba un embargo retentivo, entonces ahí viene el banco a decir que no, son clientes nuestros. Y ustedes saben que manejan un presupuesto, pero que lo ocultan. A personas así es que se debe de colocar en primer plano para pagarle. Oigan bien, y no es que yo no quisiera que le paguen a esos ingenieros que trabajaron, pero lo que sucede es que si usted no tiene cómo justificar que hizo un trabajo, eso se presta mucho a corrupción. Y si de algo estamos cansados, nosotros aquí en este país, es de que nos engañen y de que se cometan actos de corrupción. Inviertan parte de ese dinero para pagarle a las personas que trabajan en el Estado y que lo han desvinculado y no le han pagado. Ahí es donde debe de ir. Estoy de acuerdo con que la oposición critique esa parte del gobierno. Además, caramba, hay obra de ahí, desde el 96, hay obra de ahí de cuando Hipólito era presidente. Y han pasado todos estos periodos y no se le ha pagado. Entonces, señor presidente, no sea tan buena paga, porque a veces las cosas en exceso nos hacen daño a todos y crean mucha confusión. Vamos a pagar a esos trabajadores que andan por ahí del Estado. Todos los ayuntamientos le deben mucho. INAVIE, Educación, todos esos organismos le deben mucho dinero a gente que lo han quitado, lo han desvinculado y no le han pagado. Esa es la verdad. Vámonos con otro tema, señores. Y es que se volvió a tocar nuevamente la modificación del Código Laboral. De hecho, ya la comisión que estudió dicha propuesta dio un mensaje, pero a media. A media, diría yo. Se aprobó la pieza y luego debe de ir al Senado y luego al presidente para ser promulgada y entrar en ejecución. ¿Cuál es la parte buena? Que el tema de la cesantía
no se tocó. Y los empresarios siguen insistiendo porque ellos entienden que la cesantía juega un papel excepcional y que debe ser modificada, pero si usted le entrega ahora mismo una tijera al sector empresarial, ellos comenzaron a recortar, y tampoco tuvieran mano de obra dominicana, sino mano de obra extranjera. ¿Y por qué esto? Bueno, porque ese batallón de gente indocumentada en el país le garantiza a ellos un mayor nivel de rentabilidad en la producción que como empresa tienen. Se evitan pagar la seguridad social, evitan esa formalidad en el trabajo que ni siquiera tienen planilla de personal fijo y que al mover un trabajador de eso, al quitarlo, lo primero que hacen es negar el vínculo laboral. Y si usted no tiene cómo probar un vínculo laboral, ¿cómo se beneficia del contrato de trabajo? No tiene cómo beneficiarse. Y ustedes oyen a muchos empresarios hablando con esa demagogia de que que la cesantía nos está haciendo mucho daño. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Porque cuando un empleador tiene un trabajador y él incumple, bueno, pues sencillamente lo que tiene que hacer es despedirlo. Y no es verdad que tiene que pagarle las prestaciones laborales y que tiene que pagarle la cesantía. No. Lo único que le paga son los derechos adquiridos, que son aquellos que nacieron desde antes de la ruptura del contrato de trabajo. Por ejemplo, a usted lo botan hoy de su empresa, usted dice, bueno, estamos a 30. Ya usted tiene acumulado un 30% de su salario, porque a usted le toca una plusvalía y en base al monto que usted gana. Le tocaría eso, pero no le tocaría ni preaviso ni cesantía si usted lo despide justificadamente. Ahora, si usted no tiene justificación, simplemente lo quiere sacar así por así, entonces ahí es donde viene el papel del juez y de los abogados, porque le demuestran que usted no lo sacó por buena ley y usted tiene que probar todo lo malo que cometió ese trabajador. Si no lo prueba, entonces a usted lo condenan en pago de preaviso. No se lleven, señores, de ese tema de la cesantía, que se la quieren vender a ustedes como una panacea, cuando lo que sucede es lo siguiente, que cuando un trabajador está laborando en un sitio y él cumple con todo y no hay que votarlo, entonces ahí sí es verdad que hay cierta drasticidad con él. Pero si ese trabajador incumplió y usted puede probar que incumplió, no tiene que pagarle la cesantía. Lo que sucede es que esa es una de las grandes conquistas del Código Laboral, la cesantía, porque es lo que más dinero envuelve. De manera pues que yo espero que las personas que son trabajadoras y han visto este derecho amenazado, se lancen a la calle
y sigan caminando y exigiendo que la cesantía no sea modificada del Código Laboral como se pretende. Más bien, y cambiando a otro tema, debe ser modificada también la Ley de Seguridad Social, porque el Código Laboral y la Ley de Seguridad Social andan como hermanos en los procesos. Y después de la pausa le explico por qué. Adelante, señor director. Eres experto haciendo que todo Deporte para transformar vidas. Por eso, desde el Instituto Nacional de Educación Física construimos y remozamos estadios de béisbol en escuelas del país, creando espacios seguros para nuestros estudiantes. Fortalecemos nuestro deporte rey desde las aulas y el play. En INEFI, seguimos cumpliendo. En Infotep estamos comprometidos en llevar la formación técnico-profesional al siguiente nivel. Nos motiva el deseo de transformar vidas y edificar un futuro lleno de oportunidades. Con la nueva red unificada de la formación técnico-profesional, la innovación y el conocimiento se fusionan para impulsar el crecimiento. Conectamos con 5 localidades, un data center propio y una nube privada que garantiza acceso a contenidos de valor, y con inteligencia artificial personalizamos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Apostamos por la innovación y la excelencia formativa. Infotep, capacitar es progresar. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Miren, señores, a raíz del conflicto del Medio Oriente, el país, el presidente, ha estado tratando de buscar medidas paliativas para que los artículos de la canasta básica no experimenten aumento. Eso se ha reflejado en muchas de las medidas que ha asumido, como el subsidio a los fertilizantes, a los abonos y algunos rubros agrícolas. Pero eso no ha sido suficiente, porque que los comerciantes muchas veces aumentan los precios de los artículos por una razón muy sencilla, y es que ante esa ola especulativa de que todo va a aumentar, que los precios del petróleo
aumentaron, que la inflación en los Estados Unidos se ha disparado un 3.7. Eso enciende las alarmas. Y si usted tiene una mercancía ahí en inventario, lo lógico es que usted la venda a como tenía pactado. Pero algunos comerciantes se plantean lo siguiente: ok, yo tengo todo esto enlatado aquí, que me costaron 100 pesos, y yo lo voy a vender en 130. Pero se produjo una alza de dólar, y como estos productos enlatados van a experimentar un alza, y cuando yo vuelva a comprarlo, van a estar a 110. Pero si yo lo vendo a 100, cuando vaya a reponer el inventario, no tengo entonces cómo comprarlo, voy a salir perdiendo. Y algunos comerciantes agiotistas se montan en esa ola y suben los artículos de manera antojadiza. Qué bueno que el presidente de la República ha seguido luchando contra este flagelo. Y se ha hecho el anuncio. Ahí escuché a Ricardo de los Santos que la libra de pollo se va a vender en los colmados a 70 pesos. O sea, nosotros estamos hablando de una rebaja bastante sustancial. Se anotó un virado ahí el gobierno, que dicho sea de paso, también le entregó unos camiones al INEXPRE para que éste pueda transportar alimentos hacia la población y hacer algunos puestos, en algunos mercados que tenían unos puestos fijos, hacer algo, señores, para evitar toda esa vaina, toda esa ola especulativa. Eso no es un asunto que se resuelve con un discurso ni hablando bonito. Es que cuando usted va a un supermercado a comprar, se da cuenta que ciertamente muchos de los artículos han aumentado de precio. Hay otros que han tenido menos volatilidad, pero no quiere decir que no se haya aumentado. Pero la mayoría de los artículos están experimentando alza en sus precios. Y yo no entiendo, porque yo a veces escucho personas hablando y diciendo que no hay aumento. Yo muchas veces digo, pero ven acá, ¿hoy será que estas personas no salen a comprar a la calle? Porque si ellos salen a comprar, se dan cuenta que hay una carestía en los artículos de primera necesidad. Ahora, ¿qué puede hacer el gobierno ante una crisis como esta, empujada por factores exógenos? Bueno, pues sencillamente vamos a darle facilidades a los agricultores para la siembra de artículos de ciclo corto. Eso es lo que a nosotros pudiera salvarnos, y con los torrenciales aguaceros que están cayendo en la línea norte del país,
Montecristi, Dajabón, Castañuela, son reales. Hay unas imágenes ahí que son tétricas, señores. Entonces, vamos a ir trabajando en esa parte, porque sé que muchas de las siembras que hay allá en esa parte del Cibao, de plátano y cosas, ahora quedaron sepultadas con esta lluvia y animales muertos. Entonces, ¿qué es lo que uno quiere en momentos como este? Que haya una mano amiga de solidaridad. No solo, señores, pensemos en el gobierno, no se lo dejemos todo al gobierno. Vamos nosotros a contribuir como ciudadanos, vamos nosotros a hacer nuestra pulga popular para llevarle ropa a esa gente, para que de parte del Estado también le lleguen los alimentos, raciones crudas y cocinadas, porque eso es lo que necesita el país en un momento como este, que haya solidaridad. Y es por eso que no le oculto para nada que a mí me molesta cuando veo situaciones de tanta vulnerabilidad y en otros sectores ustedes van y hay mucha opulencia, porque de la cantidad de millones que usted habla aquí, de las personas que sustraen del Estado, que se lo cogieron, que lo otro, estamos hablando, señores, de mucho dinero. Y sin embargo, hay un grupo ahí afuera, ahí, muy languidecido, que quisiera tener un manjar como eso que ustedes consumen, aunque sea una vez al mes. Esa es la situación que tenemos, señores. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. ¿Eres experto haciendo que todo sea del deporte para transformar vidas? Por eso, desde el Instituto Nacional de Educación Física construimos y remozamos estadios de béisbol en escuelas del país, creando espacios seguros para nuestros estudiantes. Fortalecemos nuestro deporte rey desde las aulas y el play. En INEFI, seguimos cumpliendo. En Infotep estamos comprometidos en llevar la formación técnico-profesional al siguiente nivel. Nos motiva el deseo de transformar vidas y edificar un futuro lleno de oportunidades. Con la nueva red unificada de la formación técnico-profesional, la innovación y el conocimiento se fusionan para impulsar el crecimiento. Conectamos con 5 localidades, un data center propio y una nube privada que garantiza acceso a contenidos de valor, y con inteligencia artificial personalizamos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Apostamos por la innovación y la excelencia formativa. Infotep, capacitar es progresar. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo,
una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, hoy se reúne la dirección ejecutiva del PRM. Y esa reunión debe llamar mucho la atención a la población dominicana, sobre todo aquellas personas que hacen vida en los partidos políticos y que quieren ascender dentro de esa institución. Porque hay cosas que uno no lo entiende, y es que el PRM está buscando todos los medios para no hacer una convención a lo interno del partido, y la masa de ese partido entiende que sí hay que hacer esas elecciones. Y miren que uno de los puestos menos disputados en la contienda pasada era el de la presidencia de la República dentro del PRM, porque todo el mundo sabía que el candidato iba a ser el presidente Luis Abinader. Sin embargo, se hizo una convención porque Guido dijo que a él había que contarle los votos, y a Ramón Alburquerque también. Bueno, pues ellos se lanzaron al ruedo y perdieron, y finalmente ganó Luis Abinader otra vez. Pero no crean ustedes que esas convenciones internas le hicieran mal a ese partido. Es todo lo contrario. Eso ayudó mucho a demostrar la vocación democrática del presidente y la trayectoria del PRM, que se formó a raíz de un disgusto, porque dentro del PRD el ingeniero Miguel Vargas Maldonado no permitía que se hicieran convención. Él señalaba, y él de dedo era que escogía a las principales figuras. Pero hoy está definido el panorama en el Partido Revolucionario Moderno. No está definido, porque hay varios candidatos que son muy buenos, otros con amplias posibilidades más que los demás, pero hay que respetar el equilibrio democrático de los partidos, y si hay alguien que esté en el banco y entienda que tiene capacidad para ser un dirigente del PRM, bueno, pues que se lance, que pruebe su liderazgo, porque hay otros a quienes se le endosó voto y fueron designados allá en las elecciones pasadas y han seguido igual. Eso es así. ¿Y qué importa que usted esté en su poder si usted
prácticamente no tuvo un trabajo definido con nadie. Usted se puso a trabajar así. Yo soy PRMista. Y por eso mucha gente dice, concho, yo he tenido mala suerte porque yo tengo tantos años siendo ese partido y no he conseguido nada, pero que usted como que no lo hizo con nadie que pudiera reconocerle su trabajo. Pero ahora, ¿cuál será la excusa? Porque si ahí hay una figura reconocida y alguien que sea relevante para tomar una decisión y la toma y lo hace de la manera correcta, nadie se va a sentir mal con eso, pero si lo hace arbitrariamente, ya las cosas, señores, son otras. Para el 2028, Luis sigue siendo el presidente de la República hasta el 2028. ¿Y quién va a ser del 2028 en adelante? Hay que irse a una contienda aparte y primero ganar una primaria, aunque hay dos candidatos que son los que van de puntero en este proceso, que no tengo por qué anunciarlo aquí, porque todo el mundo sabe quiénes son esos candidatos que llevan la de ganar. Y yo digo, qué bueno, porque ustedes se imaginan que haya una convención y ese que gane esa convención interna lo haga con pocos votos. Es una guerrilla que vendría ahí, una hecatombe que pudiera irse al partido del PRM a pique. Ahora bien, si hay un candidato o una candidata que dentro de esa organización política coge y gana ampliamente, no hay otra cosa más que apoyar a ese candidato o a esa candidata que ganó la contienda interna. Pero no es así. Entonces, hay un grupo que quiere ser apoyado, que quiere ser inflado de cara a las próximas elecciones. Y yo le digo que cualquier amarre que pretenda hacer, que lo hagan muy bien hecho, porque hay una población y hay una base de un partido ahí que ha estado acechando, ha estado acechando, y si no se complace a la masa del PRM, a la gran mayoría que quiere una convención, pudiera darse el caso de que el PRM no retenga el poder más allá del 2028. Y a como de lugar, dentro del marco de la prudencia, de la decencia, ese partido debe procurar ganar las elecciones. Ahora, si ustedes vieron que alguien dijo por ahí que la base se va a quedar fuera y que como quiera se iban a escoger las mismas personalidades, aun cuando no le guste a la ciudadanía, le está haciendo un magro servicio al Partido Revolucionario Moderno. Se lo está haciendo porque no pueden decir
que la gente no ha advertido y sigue de una forma u otra cometiendo los mismos errores del pasado. ¿Ustedes vieron lo que sucedió en las elecciones pasadas? Nos impusieron un caso a la mala con un aspirante a senador y ganó. Yo me pregunto, ¿ganó? No. Entonces, vamos a sembrar lo que se da dentro de un marco de democracia pura y entre bomberos, entre amigos. No se deben pisar la pistola, no se dejen manipular por nadie. Sigan, señores, a su instinto y sobre todo a su corazón, porque nosotros necesitamos una ciudad mejor. A ustedes ven ahí, miren, ratifican prisión preventiva contra Santiago Jacín y otros implicados en el caso Senasa. Esa fue la decisión del juez David Timoteo. Y de esa manera, señores, con esa decisión, Santiago Jacín se va a mantener en prisión y un grupo de personas que estaba vociferando desde la parte de atrás del Palacio de Justicia, pues por lo menos se va con ciertos niveles de satisfacción hacia su casa. El que yo sé que tiene que estar lamentándolo mucho es Santiago Jacín y esa persona que tienen esa medida de coerción. Porque aquí, no importa el que sea, si usted está en libertad y lo dejan trancado, bueno, pues lógicamente se siente mal. Con esta información hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de Tu Espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.